dado que piensa que y que sostiene Bohr o Margarita, dice, la memoria es un asunto curioso, puesto que en la mente el pasado se vuelve presente. O dice, el hecho de cómo vuelven los mismos recuerdos luminosos y se entremezclan con los oscuros, ¿no?, presentan todo un problema alrededor de la memoria. De un modo bastante dramático, ¿no?, porque no pueden confiar en la evocación de los recuerdos. Pero lo que plantean aún más novedoso desde lo que he entendido es que estos recuerdos son inacibles en buena parte porque no pudieron ser cabalmente percibidos en el momento en que se vivieron. Es decir, entiendo que lo que plantea Heisenberg en relación con la dificultad para la captación estable de las partículas no lo está extendiendo al campo de las percepciones habituales y el conocimiento en general. Dice Heisenberg, nunca llegas a enfocar la escena que te rodea, o en el mismo contexto del descubrimiento del principio dice, me veía pasar por debajo de los faroles, luego desaparezco en la oscuridad y así sucesivamente. No hay una huella continua sino una serie de visiones breves. Por lo que en la misma obra plantea la opción de realizar, o sea, estoy ya mezclando niveles, ¿no? El autor me parece que tiene la genialidad de plantear esta idea de que se necesitan varias interpretaciones o varios borradores para intentar acercarse medianamente a esa posibilidad de qué pasó, ¿no?, acercarse a la realidad de lo que pasó. Ahora, todo esto me resulta a mí muy familiar, ¿no?, porque durante muchos años me formé como psicoanalista, en buena medida en una práctica que emulaba a la memoria como una opción para reconstruir lo más fielmente posible el pasado traumático. Algo que tenía bastante de predeterminado, o como decía Freud, sobredeterminado. La idea era poder liberar al paciente de la compulsión a repetir lo no resuelto. Y sosteníamos, y tampoco no es del todo inválido hoy en día, sino se ha relativizado, es esto de que lo que no se recuerda se repite. Pero creo que hoy no es que esto no lo sea más así, lo sigue siendo en parte, pero creo que lo tomamos con mucho más recaudos. Para no repetir se necesitan muchos más pensamientos. No basta con la memoria, menos aún cuando vamos conociendo sus trucos, sus caprichos y el mal uso que puede darse a los recuerdos. Sabemos que la persona que enfrenta traumas, y a veces lo traumático puede ser el mismo hecho de que los eventos carezcan de sentido, suele recortar o escindir a las mismas percepciones como un mecanismo de defensa. Y esto mismo genera los vacíos. Es por ello que en cada nueva sesión analítica, ¿no?, que puede ser un nuevo borrador, ¿no?, buscamos una mejor manera de mirar lo que sucedió a partir de lo que sucede en el presente. Porque el presente contiene el pasado de alguna manera, y además, en todo caso, si se trata de generar transformaciones, siempre se van a tener que dar desde el presente. Cosas, pero después me pueden hacer preguntas si no he entendido. Otro pensamiento que me parecía interesante que se desarrollaba era, que está vinculado, ¿cierto? Me pareció muy sugerente cómo nos introduce el autor, ¿no?, a este tema conocido de la física cuántica, heredada ya como un bien para todos los campos, creo, de conocimiento, es cómo el observador influye sobre lo observado, ¿no? Dice, no se puede observar sin introducir un elemento nuevo en la situación, o como dice Margarita Bohr, tantas veces escrito a máquina sobre lo diferente que es el comportamiento de las partículas cuando no somos observadas, o como dice Bohr, todo empieza con Einstein,
Demuestra que la medición no es un asunto impersonal que ocurre imparcialmente. Descubrimos que no existe un universo objetivo determinable con precisión. El universo solo existe como una serie de aproximaciones, solo dentro de los límites determinados por nuestra relación con él, solo a través de la mente del ser humano. Entonces, si el psicoanálisis nació con los conceptos de transferencia y contratransferencia, estábamos muy familiarizados con todos estos conceptos sin conocerlos, ¿no?, con esta precisión. Porque el analista descubre una serie de verdades sobre el paciente a partir de lo que siente, ¿no?, a partir de lo que piensa en su sí mismo como evocación del mismo. O sea que la relación, la íntima conexión sujeto-objeto no nos es algo nuevo. Sin embargo, con los aportes, ¿no?, y el descubrimiento de la aplicación de esos principios en las ciencias exactas o las ciencias duras, da un respaldo tremendo a todos esos intentos de estas afirmaciones en el conocimiento desde lo subjetivo. Más aún, creo que como ya hay una mutua polinización también de estos conceptos en nuestra práctica, no sabemos bien cómo se van produciendo todas esas influencias, ¿no? Pero lo cierto es que, por ejemplo, algunos psicoanalistas podríamos decir hoy que si bien el diagnóstico depende del paciente, el pronóstico depende del analista. Es decir, que la evolución del paciente dependerá mucho de la actitud que tenga el analista, del modo como va a entender la enfermedad, las dificultades del paciente, y de eso va a depender mucho la entrega emocional también del analista. Esto es algo muy distinto a lo que se plantea desde una perspectiva propiamente psiquiátrica, en la cual el paciente tiene una etiqueta y un diagnóstico, ¿no?, y que además lo unifica a muchas personas que tienen el mismo diagnóstico. Creo que conocemos sobre algunos tipos de diagnósticos que están muy en boga, que si encontramos en una reunión de repente encontramos a 7 bipolares y a no sé cuántos niños con atención, con déficit de atención, en fin, ¿no?, hay una tendencia a etiquetar. Esto es todo lo contrario, ¿no? Bueno, luego, bueno, había puesto, creo que no sé si me estoy alargando mucho, había separado unos comentarios del matrimonio muy extremo, ¿no?, respecto de la incertidumbre, el dolor que produce, pero creo que eso lo voy a pasar para abocarme a los momentos en los cuales la comunicación es menos rotunda, porque de todas maneras estamos contemplando las imposibilidades y las posibilidades del conocimiento, ¿no?